¿Sí? Hermano, ¿cuál es su nombre? Christian Jolie. Christian Jolie. Sí. Le voy a pasar esto para que te puedan escuchar ahí porque estamos en el live. Entonces, una experiencia maravillosa que Dios ha hecho para usted. Bueno, feliz sábado, hermanos, nuevamente para ustedes. Bueno, me alegra estar acá en primer lugar. Yo vengo desde Chile. Estoy acá, voy a estar por un mes. Llegué el viernes pasado en la noche después de casi 2 días de viaje. Porque la zona donde vivo es bien extrema. Yo vivo hacia el sur de Chile. Así que voy a estar acá aproximadamente hasta el 6 de febrero. Bueno, en relación al testimonio que yo mencionaba, nosotros somos adventistas desde hace mucho tiempo. Yo soy la tercera generación ya de adventista en mi familia. Y hace 3 años atrás, mi madre sufrió un accidente cerebrovascular. Ella había pasado 6 meses conmigo en Chile, volvió a Colombia y al poco tiempo de estar allá sufrió un accidente, un ACV grado 4, que la dejó totalmente postrada. Ella tiene se me olvidó el nombre de la operación, pero es algo para darle los alimentos por acá por una manguerita, también una traqueotomía para poder respirar, y hay que hacerle de todo, ya perdió el habla, la movilidad, todo. Eso fue hace 3 años, así que mi hermana, que es la que está en Colombia, ya quedó cuidando de ella, y el año pasado, a mediados del año pasado, por ahí en mes de junio o mayo, a mi hermana la tuvieron que operar, o le iban a operar de la vista, así que ella le pidió a una tía, hermana de mi madre, que por favor le fuera a ayudar durante esos días que ella iba a estar operada de la vista. Y mi tía se fue para allá, y el día que operaron a mi hermana, el mismo día, en la tarde, a mi tía le dieron 2 isquemias. Entonces, estaba con mi mamá, bueno, antes de eso, antes de que a mi tía le diera esto, ¿verdad? A mi hermana la operaron, y el mismo día también, antes de que pasara esto, mi mamá volvió a tener un ACV nuevamente. Lo tuvieron que hospitalizar. Mi tía sufrió las 2 isquemias, ¿verdad? Entonces mi hermana estaba pasando por un periodo muy, pero muy complejo. Nosotros somos 3 hermanos, los 2 varones estamos en Chile y mi hermana está en Colombia. Y ella estaba totalmente desesperada, sufriendo porque estaba recién con la operación que le habían hecho el día anterior. Mi tía, que había ido para allá para ayudarle, ahora estaba siendo atendida por ella, ¿verdad? Y también mi mamá hospitalizada, y nosotros a la distancia. Estábamos muy complicados porque no sabíamos qué hacer, solamente lo que podíamos hacer era orar. Por mi trabajo yo no podía viajar. Yo soy subdirector de una escuela en Chile. Así que solamente orábamos, pero mi hermana pasó por momentos muy duros. Y una de las cosas que en esos días estudiaba en la Biblia, ¿verdad? Justo yo estaba estudiando el libro de Job, y le recordaba a ella a través del teléfono cómo el Señor, después de que Job sufrió tanto, le multiplicó tanto en bienes materiales, pero sobre todo en bendiciones espirituales. Si ustedes recuerdan, al final del libro de Job, el Señor le volvió a dar los 10 hijos que había perdido, pero dice ahí que le dio el doble de camellos, de vacas, de ovejas, pero además de eso dice que todos los vecinos ahora llevaron regalos y presentes a Job. Y una de las cosas que siempre le recordé a mi hermana, que me ha marcado mucho el libro de Job, dice que a pesar de todo lo que sufrió Job, en todo Job no pecó nunca contra el Señor. A pesar de que su esposa le dijo maldice a Dios y muerte, a pesar de que sufrió una peste en su propio cuerpo, a pesar de que sus amigos lo rechazaron, el Señor Job siempre se mantuvo fiel al Señor. Y eso era lo que a través del teléfono, ¿verdad?, le insistíamos a mi hermana: mantente fiel, mantente fiel. Y ahora nosotros vemos atrás, y el Señor ha permitido que esos periodos duros hayan pasado, a pesar de que mi madre todavía sigue en esa misma condición, pero mi hermana ahora se ve una mujer más fortalecida, alegre, a pesar de que le tocaron vivir momentos muy duros en esa ocasión. Así que ese es el testimonio, hermano, ¿verdad?, de mantenernos fieles al Señor, a pesar de las circunstancias por las que podamos estar pasando. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.
persona, un testimonio más. ¿Sí? ¿No? Oh, ya, es que lo vi tan listo y tan animado que saltó hasta de la silla. Una persona más, no les dé pena, porque Dios ha hecho cosas maravillosas en todas nuestras vidas, ¿sí o no? Amén. Ahora es el momento, un minuto, solamente un minuto. No podemos quedarnos callados. Dice que hay tantas cosas y por qué darle gracias a Dios. La vida y la salud, porque nosotros estamos acá, por la nueva vida que le ha dado a nuestro hijo y el nuevo camino. Yo siempre le doy gracias a Dios por eso, porque lo sacó con un brazo poderoso del lago cenagoso y lo lleva en victoria, de victoria en victoria, hasta que el día sea perfecto como el del justo. El camino, la senda del justo es como la aurora que irá en aumento hasta que el día sea perfecto. Y así oramos por todos los que no creen todavía, pero que están dentro de la promesa y firme y fiel el que promete que así será. Amén. Amén. Bueno, quiero que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Querido Padre, una vez más me quiero acercar a su trono de gracia y decirte gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que no solamente ha hecho por mí, pero por todos los que están aquí. Padre, te quiero pedir que usted les pueda recordar a sus hijos y sus hijas que están aquí todo lo que usted ha hecho para ellos, Señor. Que ellos puedan salir de este lugar refrescados sabiendo que de la manera que usted los ha guiado en el pasado, Señor, y los ha salvado y los ha rescatado, Señor, en el momento presente y en el futuro será lo mismo. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Abrí los ojos y me vi los pies. Vi que alguien gritaba y golpeaba mi puerta. Me sentí mareado y débil, pero me levanté del suelo. Me toqué la cabeza y sentí un líquido caliente que me recorría los dedos. Los golpes continuaron y supe quién era. Gritaba mi nombre y giraba energéticamente el pomo de la puerta, pero sin éxito. Por fin desbloqueé la puerta y ella pasó zumbando a mi lado. Buscaba respuestas porque vio la cortina en el suelo y la sangre en el suelo. Rápidamente se dio cuenta de todo. Me sentó, cogió una camiseta y me dijo que me presionara la cabeza. Lo siguiente que recuerdo es que íbamos de camino a urgencias. Me había desmayado, me había abierto la cabeza y necesitaba 5 puntos. Llevaba 2 días rezando y ayunando. Al levantarme de la oración me desmayé. Gracias a Dios no aterricé en el suelo, ni en la estructura metálica, ni en la mesilla de noche. En lugar de eso, caí sobre la cortina y encima de mis zapatos. Dios me salvó la vida y realmente es tan bueno. Habían pasado unos días desde el accidente. Me sentía angustiado y preocupado, sabiendo que una costosa factura del hospital estaba en camino. ¿Cierto? ¿Quién ha tenido una factura del hospital? Sin seguro, sin nada. ¿Sí? Eso es bien costoso, ¿cierto? Yo había dedicado mi vida a ser misionero ya. Dios había transformado mi vida. Como saben, esta es la
la parte 2 de mi testimonio. Dios me salvó de drogas, de adicciones, de todo. Y ahora fui a este centro donde me iban a hacer un programa para una limpieza física de todo lo que yo había tomado, de alcohol y de todas esas cosas. Estaba ayunando porque eso es muy importante para desintoxicar el cuerpo. Y me desmayo. Entonces ahí estoy pensando, Señor, ¿cómo voy a pagar esto? No tengo dinero. Pero ¿cómo podía preocuparme? ¿Cómo podía preocuparme? Dios acababa de darme $500, $1,500 para ir a este programa. Yo le había estado orando al Señor, estaba arrodillado, estaba llorando y le dije, Señor, yo sé que usted es real, yo sé que usted vive, yo sé que usted existe, pero muéstreme que usted puede proveer. El siguiente día me llamó la jefe de mi madre y me dijo, te quiero dar $1,500 para que puedas ir a este programa en Illinois. ¿Es Dios maravilloso? Amén. ¿Quién te va a dar $1,500? A ver, dígame a la persona. Dios. Sin interés y sin nada. A ver, y si la conocen me dicen para que yo los pueda llamar también. Sí. ¿Sí o no? Me había librado de todas mis adicciones, me había mostrado su poder amoroso. Y realicé en ese momento, yo no era mejor que los israelitas en su viaje a la tierra prometida. A veces yo había leído esa historia y yo digo, no, estos israelitas sí se la pasan llorando, cuando está cayendo pan del cielo, cuando Dios les está proveyendo ropa y todas estas cosas. Pero no, ellos sí como que, no, yo no voy a ser así. Y ahí yo estoy en el mismo lugar como los israelitas. ¿Han realizado que a veces somos así? Peor que los de nuestros padres. Habían visto que el mar rojo se había abierto. ¿Quién ha visto un mar rojo que se abre enfrente de usted? Un mar por ahí en la playa o algo. ¿Quién ha visto eso? Pero de una manera espiritual, el milagro más grande es un corazón transformado. Es un milagro más grande ahora en este momento que usted está aquí escuchando la palabra de Dios, que ese mar rojo se abrió en los días de los israelitas. ¿Entienden eso? Porque eso es fácil para Dios, abrir un mar, pero transformar un corazón de un individuo que es tan terco y rebelde y tan egoísta, ay, eso sí es difícil. ¿Les ha tocado tratar a un niño por ahí bien terco y rebelde? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Perdemos paciencia? Sí. Frustrante. ¿Se imaginan la paciencia que tiene Dios para nosotros? Y después de más o menos un año de estrés, recibí una carta. No me lo podía creer. No, en serio, no me lo podía creer. ¿Estaba pagada la factura? ¿Qué piensan? Sí. Hospital. Estaba pagada. Amén. Después de un año de estrés, ¿qué gané yo con ese estrés por un año? ¿Qué gané con ese estrés? A ver, alguien cuénteme. ¿Algo positivo? Enfermar. ¿Ah? Enfermar. Sí, exactamente. Dios había demostrado una vez más su amor hacia mí. Amén. Y a la vez que yo les voy contando esas experiencias, no es para decir, mire lo que Dios ha hecho para mí, pero es para que usted pueda recordar lo que Dios ha hecho para usted en su vida. Que no se le vaya a olvidar lo que Dios ha hecho para usted. Amén. Pasó un tiempo y ahora me enfrentaba con un gigante similar, aunque este gigante se parecía más que el anterior. Me rugía en la cara y me hacía nervioso. Y lo que más deseaba era ser misionero. Desde el accidente se me presentó la oportunidad única de hacer evangelismo literario. ¿Alguien ha escuchado a los colportores por ahí? Dan puerta a puerta.
¿Han escuchado eso, sí? ¿No? Sí. Sí. Pero al mismo tiempo tenía responsabilidades financieras que exigían mi atención. ¿Sí? Al final del programa de evangelismo literario, solo tenía el 15% del costo del curso misionero. Yo iba a ir a un ministerio donde me iban a entrenar y enseñarme de todo. Y yo estaba colportando para ahorrar, para poder ir allá. Y al final de todos esos meses solamente tenía 15% porque me tocaba pagar por la renta, el celular, el carro, el seguro. Ustedes saben cómo es eso, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, ¿cierto? Y el gigante trajo miedo mientras gritaba: nunca tendrás suficiente dinero para ir. ¿Les ha gritado un gigante de esa manera? Sí. Nunca van a tener una solución. ¿Les ha gritado un gigante de esa manera? Sí. ¿Sí? Todo el tiempo. Pero mire lo que el Espíritu Santo me decía y me susurraba: da un paso adelante por fe y compra tu billete de avión. Wow. Los israelitas no vieron el mar rojo que se abrió sin ellos mojarse los pies. Ellos tomaron un paso y, por decirlo mejor, unos pasos de fe, sin poder ver nada. Pero Moisés les dijo: esto es lo que me ha dicho Dios, caminen. Pero ¿cómo así, Moisés? ¿No ves que el mar está ahí y nadie me enseñó cómo nadar? Mire, tengo un bebé, ¿cómo voy a pasar con el bebé? Tome un paso de fe. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué es ese gigante enfrente de usted que Dios te está diciendo como David? Vaya y no camine hacia él, pero corra hacia él. Y dígale que en el nombre del Espíritu Santo vengo yo. ¿Qué es ese gigante? Porque no es en su propio poder, es en el poder ¿de quién? El Eterno. De Dios omnipotente. Amén. ¿Hay algo tan difícil para Dios cumplir? No. No, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué piensan ustedes que yo hice? Todo fácil. Mi mujer es una tremenda mojada también, esa agua estaba fría. Compré mi billete de avión y me sentí confiado hasta que el miedo me golpeó de nuevo. Me golpeó otra vez de nuevo, la duda empezó a saltearme, me arrodillé y empecé a rezar en busca de respuestas, a orar. Dios me sugirió que llamara a alguien que había conocido hacía meses y le expliqué la situación. Antes de que yo pudiera siquiera pedirles por ayuda, me dijeron: me gustaría ayudarte. ¿Cuánto necesitas? Wow. Oh, gloria a Dios. Solamente había conocido a esta persona una vez y los llamé. Yo apenas les estaba contando: quiero ser misionero, quiero ir a este curso, etcétera, etcétera. Y me dijo: te quiero ayudar. ¿Cuánto necesitas? Una vez más, Dios me había mostrado su amoroso cuidado hacia mi vida. Amén. 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 ¿Se están recordando de alguna experiencia? Quizás. Vayan pensándolo. Unos días más tarde estaba en casa por un breve periodo antes de mi curso misionero. Ya se había terminado mi tiempo con el evangelismo literario. Ya estaba en casa. Faltaban como 2 días para yo irme a Tennessee, donde iba a ir a hacer este curso. Y mi hermana me había intentado de contactar, pero es que yo estaba tan ocupado, me la pasaba
limpiando, cocinando, afuera ofreciendo los libros por donación de donativos. Entonces eso era un programa, pero como un bootcamp de soldados. ¿Sí saben lo que es eso? Usted se despierta todos los días. Yo me despertaba como a las 5 de la mañana y usted se iba a acostar como por ahí a las 10 o 10 y media de la noche. Todos los días así, por meses y meses. Entonces mi hermana me estaba tratando de mandar un mensaje, pero yo no le había podido responder. Y era un sábado en la tarde, entré a su cuarto y ahí estaba durmiendo. Entonces pensé, la voy a despertar. Pero ya cuando me estaba retrocediendo para salir, me dijo, Ángelo. Yo le dije, oh Silvia, no te quería despertar. Me dijo, no, está bien, venga. Entonces me senté ahí en la silla y ella con lágrimas en sus ojos me dijo, he decidido seguir a Jesús. Amén. He decidido seguir a Jesús. Y yo me acuerdo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero Dios me despertaba por ahí como a las 2, 1, 3 de la mañana y me decía, ore por su hermana. ¿Les ha ocurrido eso? Que ustedes se despiertan y tienen un pensamiento pero súper claro y directo. Hagan esto. Y yo sé que mi madre había orado por mi hermana por muchos años. Y finalmente, con esas lágrimas en sus ojos y esa sinceridad y humildad, me dijo, quiero seguir a Jesús. Al día siguiente me sorprendió con su billete de avión. ¿Dónde piensan que iban a ir? Que iba a ir allá. Al bootcamp, así es, hermano Nube. Al bootcamp. Venía conmigo al ministerio y allí estuvimos juntos allí durante un mes hasta que ella se marchó de vuelta al trabajo. El programa era por 4 meses, yo me quedé por 6 y después hice otros 6 meses de evangelismo literario y allí me levantaba a las 4:30 de la mañana para orar en el bosque y leer la Biblia. Y encontramos a Dios de una manera como nunca antes, mi hermana y yo. No sé si lo han hecho alguna vez, pero es más difícil por aquí en Florida porque no hay como mucho campo, no sé. Pero cuando usted sale en la naturaleza y ve los árboles, el pasto, el cielo, y usted mira hacia arriba y usted empieza a orar, es una experiencia tan especial. Nos dice en el libro Deseado de todas las gentes que Jesús, en sus momentos de soledad, Él se iba a hacer comunión con Dios en la naturaleza y que esos eran los momentos favoritos para Él. Y les quiero hacer la pregunta, ¿cuáles son sus momentos favoritos a través del día? Porque si realmente yo me indago, se dice así, y pienso, ¿cuáles son mis momentos favoritos? No son esos. No son esos. Pero quiero que sean esos. Quiero que sean esos momentos cuando ahí estoy arrodillado compartiendo mi vida con el Señor y leyendo la Biblia. Esos momentos deben ser los más gozosos. No viendo esto. No viendo movies ahí de Hollywood y de todas estas cosas que nos distraen a nosotros. O telenovelas. Mi mamá me dice, ¿saben por qué las llaman telenovelas? Para que no las veas. ¿Se dice así? Novelas. Entonces mi mayor alegría, como les dije, era estar ahí en comunión con Dios en la naturaleza. En ese programa aprendí sobre la Biblia, remedios naturales, nutrición, anatomía, jardinería, carpintería, oratoria y mucho más. Mi cuenta bancaria estaba casi vacía, pero me sentía feliz. Amén. Me sentía feliz y cada mes Dios me proporcionaba cerca de $1,000 para pagar todas mis facturas. Y era increíble ver cómo llegaba ese dinero. En serio, era increíble.
porque el ministerio no nos daba nada. Nos daba las 2 comidas al día y eso era todo. Entonces yo me la pasaba orando, Señor, manda este dinero. ¿Y quién te va a dar $1,000 cada mes? Y esos $1,000 era exactamente para pagar para todo, ¿cierto? Y recuerdo que un día no tenía dinero para un viaje misionero, decidí ir por fe, me mojé los pies otra vez. Y nos detuvimos en un Walmart, ¿cierto? Rápidamente salté del coche y empecé a ofrecer literatura a base de donativos. Yo cogía esta literatura en las iglesias donde íbamos, donde pasaban folletos y eso, a veces tenían, hay unos folletos que eran gratis, entonces yo los cogía, sí, iba acumulando un poquito de esos folletos para yo ir y compartir en base de donativos. Todos terminaron de comprar lo que necesitaban y yo quería darme por vencido. Había pasado libros, pero nadie quería dar nada. Y había muchos días que uno se la pasaba así. No sé si alguien ha tratado de vender algo puerta a puerta o en parqueaderos en Walmart, y eso es muy difícil, ¿cierto? Sin embargo, me acerqué a una persona más. Vi por allá unos jóvenes hispanos, muchachos. Me acerqué, ellos bajaron la ventana y les empecé a hablar de lo que yo estaba pasando y todo. Y me dijo, ¿usted es adventista? Y yo le dije, sí, ¿usted cómo sabe? Y él me dijo, el pastor Don Bullón fue el que me bautizó. Y han pasado unos años, pero yo me he salido de la iglesia, me fui de México, ahora estoy aquí trabajando y estoy enfrentando unos problemas muy difíciles matrimoniales. Quiero que ores por mí. Entonces yo le dije, claro, no problema. ¿Quieres que ore por su matrimonio y qué más? Me dijo, por mi hijo también, lo extraño mucho. Y veo ahí que su amigo enseguida, el que estaba ahí manejando, ¿cierto? El que iba a manejar, me miraba como todo extraño, como que si no lo podía creer. Entonces yo en el momento no lo pensé mucho, hice la oración, abro los ojos y me dice el muchacho, él no me cree. Pero antes de esto, yo le estaba hablando de la iglesia adventista y le estaba hablando de cuán maravilloso era Dios. Y ahora usted viene aquí y nos tocó la ventana. Entonces yo cuando les pasé él me dijo, ¿y qué tienes ahí? Les pasé los libros y ellos cogieron esos libros como que si fueran dinero. Como que si fueran $10,000 o algo, quién sabe qué, oro, algo muy precioso. Y empezaron a abrir esos libros y ¿qué de esto del sábado? Y esto, y esto, y esto, y respuestas bíblicas, y etcétera. Y yo les dije, ahí les respondía, ¿cierto? Entonces les dije, mire, les voy a dar esto y este libro, y ustedes me pueden dar una donación de cualquier cantidad. Yo les decía así, lo que ustedes quieran. ¿Saben cuánto me dieron? Y para mí era mucho dinero durante ese tiempo, ¿cierto? $125. Ustedes díganme a alguna persona que le van a dar eso por un librito así. O por nada, no. ¿Ah? O por nada. No. Dios me había dado la cantidad de más de lo que yo necesitaba para ese viaje misionero. Una vez más. Y me la pasaba así. Personas que me mandaban dinero, oh, te quiero mandar esto, Ángelo. Yo sin preguntarles, sin decirles nada, me mandaban así, el dinero. Gloria a Dios. Y no eran ellos, era ¿quién? Dios. El Espíritu Santo, Dios, claro. Una vez más, Dios me había demostrado que velaba por mí. Amén. Una vez más. Y me pasaron tantas experiencias que yo puedo decir como Juan en un sentido que si fuéramos a escribir todo lo que hizo Jesús, ¿cómo iban a escribir todo eso? Y de esa misma manera, o sea, me ocurrieron tantas experiencias de esa manera que en realidad era como que Dios me estaba hablando, si ves que yo sí puedo, que yo sí te quiero. Pasaron algunos años y ahora me encuentro en un ministerio llamado Choose Life Abundant.
allí me encontré con otro llamado Straight to the Heart, directo al corazón. Ellos me enseñaron consejería bíblica y parte de su entrenamiento era recibir consejería uno mismo. Entonces yo como que pausé y yo pensé, ¿yo por qué voy a necesitar consejería? Soy un orador internacional ya a este punto, soy misionero, soy colportor, ¿por qué iba yo a necesitar eso? Pronto me di cuenta de que lo necesitaba. Hay una estadística que toman aquí en los Estados Unidos que dice que el 90% de las familias son disfuncionales. ¿Y usted piensa eso? Que esto es un first world country, no sé cómo se dice eso en español. Un país del primer mundo. Un país del primer mundo. Muchos de nosotros venimos de un país como mis padres que es de tercero, ¿cierto? Entonces no tienen los mismos recursos, etc. ¿Qué piensan ustedes que van a ser las estadísticas allá en esos lugares? Donde más que todo nosotros venimos de esos lugares, ¿cierto? Si es 90% aquí. Me decía mi profesor, cada gallina viene de un huevo quebrado. ¿Sí entienden eso? Sí. Entonces, ¿qué me estaba tratando de decir? Todos nosotros tenemos algo que necesitamos el Señor que nos cambie, que nos ayude con eso. Amén. Tenemos una maletica que traemos a cada relación. Una maletica pero súper pesada. Y quizás 2 o 3 o más. Un storage. Un storage, sí. Y comprendí claramente el porqué de mi comportamiento. Había una parte de mi corazón que amaba a Jesús. La otra parte de mi corazón quería ser reconocida, aceptada y apreciada. Todavía estaba tratando de ganar esto a través de mi servicio a los demás. ¿Sí entienden eso? Porque muchas veces hacemos cosas buenas, pero van a venir muchas personas que aún han reprendido demonios, que han hecho milagros, y Jesús, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, Y les dice unas palabras bien claras. hacedores de maldad. Y no te conozco. Nunca te conocí. Entonces, ¿cuán importante es uno realizar el porqué detrás de nuestros comportamientos? Y no importa si nosotros nos vestimos así, todos lindos, ¿cierto? O bien presentados a ir a la iglesia, o si somos doctores o abogados, o tenemos una posición alta quizás en la sociedad. ¿Qué es su motivo? Porque Dios no mira eso desde afuera. Dios no mira las apariencias físicas. ¿Qué mira? El corazón. Y muchos de nosotros todavía tenemos esa parte de nuestros corazones que queremos a Dios, pero la otra parte todavía ¿qué es? Orgullo, rabia, egoísmo, amargura, etc. En vez de disfrutar del reconocimiento, aceptación, aprecio y amor de Dios por mí, todavía creía inconscientemente que no merecía el perdón. Merecía un castigo y nunca sería lo suficientemente bueno para Dios y los demás. Miren, les quiero dar una prueba bien rápido. Ustedes se pueden hacer la prueba ahí, la pueden pensar, ¿cierto? Todos nosotros sabemos del sábado, ¿cierto? De la marca de la bestia, del mensaje de los 3 ángeles, ¿cierto? Del régimen alimenticio, ¿cierto? Todas esas creencias que son buenas del adventismo, ¿cierto? Pero todavía se pones bravo, todavía sientes frustración, todavía tienes amargura, todavía sientes estrés, ansiedad, temor. Todo eso son frutos de que todavía tenemos algo en el corazón, en la mente, que no es de Dios. Porque ¿qué son los frutos del Espíritu Santo? El amor, gozo, paz y tranquilidad. ¿Cómo van a existir esas cosas, esas emociones, esas creencias,
cuando tienes el gozo y la paz y el amor y esa tranquilidad y fe, ¿cierto? Entonces, ¿realmente nos vale tener un conocimiento intelectual sin tener estos frutos? Esta transformación de carácter. Y no es por decir que no es un proceso, ¿cierto? Pero es apenas para como que darnos una realización que Dios nos quiere dar algo tanto más que solamente un conocimiento intelectual de qué es la verdad. Amén. Quiere que nosotros podamos conocer quién es la verdad. Amén. Después de 2 años, todavía estoy en un viaje para permitir que Dios reemplace estas mentiras con su verdad. Su verdad que eres hijo y hija de Dios. Él te ama tanto que prefirió morir antes que vivir sin ti. Escuchen intentamente a esto. Él te quiere lo suficiente como para perseguirte cada momento del día y de tu vida. Han tenido por ahí, pues las mujeres pueden probablemente relacionarse más con este concepto. No sé si fue usted, quién sabe, o fui yo, pero que persiguen a la muchacha. Y la persiguen, y la persiguen, y la persiguen, y no se cansan, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Y funciona así, ¿cierto? Pero a veces uno como que le da, ay, ¿cuándo va a finalmente realizar esta muchacha que yo la quiero? ¿Cierto? Después de 1 año o 2 años, quién sabe quién ha estado esperando por tanto tiempo, pero Dios ha estado esperando años y años por usted y por mí. Y Él no se cansa, Él no se cansa. Noten esta cita del camino hacia Cristo: las relaciones entre Dios y cada alma son tan distintas y plenas como que si no hubiera otra alma sobre la tierra que compartiera su cuidado. Piensen en eso. La relación que Dios tiene con usted, díganse el nombre en sus mentes cuando yo leo esto. Las relaciones que tiene son tan plenas como que si no hubiera otra alma sobre la tierra que compartiera su cuidado, ni otra alma por la que diera a su Hijo amado. Dios hubiera morido en esa cruz solamente por usted. Ese es el valor que usted tiene, la vida de Dios. Su valor no se encuentra en la cantidad de dinero que tienes o en su folleto de certificación de que has ido a esta escuela o lo que sea, o en su carro o en su casa, o que tienes esposo o esposa o lo que sea. Su identidad, su valor se encuentra en ese Dios que murió en esa cruz por usted. Ese es su valor. No se les vayan a olvidar, y que Dios me ayude a recordarme también. Quiero que miren Isaías 43 conmigo. Ya voy terminando, no se me vayan a dormir. Isaías 43. Para los que no lo tienen, yo lo voy a leer aquí. 43, capítulo 43. Vamos a empezar con el versículo 1. Isaías 43. No se vayan a olvidar lo que hemos estado hablando, que esa relación es tan distinta, es tan íntima como que si no hubiera otra alma que existiera. Sí. El versículo 1 de Isaías 43, ahí lo tenemos. Yo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, pero como sea, ahí lo pueden mirar también. Voy a leer versículo 1 y 2. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice: te he llamado por tu nombre, eres mío. Quiero que noten eso un momentico. No sé si alguien ha leído el capítulo del Deseado de toda la gente que se titula el Pastor. Yo creo que es el Pastor Divino, ¿cierto? Y él ahí nos empieza a contar, el Jehová inspirado por el Espíritu Santo,
nos empieza a contar de que Dios sabe dónde vivimos, de que Dios sabe cuántas personas tenemos en nuestros hogares y nos conoce de una manera tan personal. Y quiero que ahora, cuando yo voy a leer el versículo 1, pongan su nombre, en vez de Jacob y Israel, pongan su nombre ahí, ¿ok? Lo voy a leer una vez más. Pero ahora, digan su nombre. Escucha al Señor quien te creó. Dios te está hablando directamente. O, pongan su nombre ahí. El que te formó dice, te he llamado por tu nombre. Eres mío, eres mía. Se imagina, quiero que se imagine Dios que te está diciendo eso ahora en este momento. Te está diciendo eso. Eres mío, eres mía. Y te está diciendo esto: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Y Él no está hablando Él está hablando de una manera simbólica. Cuando usted se siente que se va a ahogar, ahí Él va a estar con usted y te va a sacar del mar como lo hizo con Pedro. Amén. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Cuando te pasa algo, cuando usted sufre la consecuencia de hacer algo correcto, como lo hicieron esos 3 hebreos cuando los tiraron al horno, Dios te está diciendo, no te va a consumir ese fuego. Amén. Yo te voy a sacar. Amén. Y todos van a realizar que yo, el Hijo de Dios, he estado con usted en ese fuego. No van a oler el olor de quemado o lo que sea. No van a ver que se ha quemado su ropa. Yo te voy a sacar. No tengas miedo, Dios te está hablando, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente, para las madres y los padres que se preocupan de sus hijos que están perdidos, que no conocen al Señor. Les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios. Estoy en el versículo 7. Porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Saquen a la gente que tiene ojos pero está ciega, que tienen oídos pero está sorda. Reúnan a las naciones, convoquen a los pueblos del mundo. ¿Cuál de sus ídolos acaso predijo cosas semejantes? Dios está preguntando, ¿cuál de ellos puede predecir lo que sucederá mañana? ¿Dónde están los testigos de tales predicciones? ¿Quién puede comprobar que han dicho la verdad? O sea, ¿de qué está hablando Dios en este momento? Está hablando de profecía. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue un movimiento dedicado a cumplir la profecía. Amén. Amén. Dios hizo nacer esta organización, no el hombre. Esto no fue por ahí alguien que pensó un día, hoy voy a organizar la Iglesia Adventista del Séptimo Día y ya. No, eso fue el Espíritu Santo. Las raíces del adventismo se remontan en las profecías. El segundo gran despertar que inspiró un espíritu de avivamiento en todos Estados Unidos y en diferentes partes del mundo a finales de 1700 y principios de 1800. Cada vez más personas tenían Biblias en sus casas. Empezaron a traducir la palabra para que ya las personas podían leerla por sí mismos. Ya el clero no les decía que era la verdad, ya ellos iban a la casa y empezaban a estudiar la Biblia. Muchas personas, murieron por este libro. Murieron por este libro. Y muchas verdades bíblicas volvieron a salir a la luz, como el séptimo día de reposo y la segunda venida literal de Cristo. Dios no atormenta eternamente a los pecadores, como enseñaban otras organizaciones,
sino que los muertos duermen hasta la segunda venida y el juicio final. Cristo ministra ahora en el santuario celestial. Esto eran todas las verdades que estaban saliendo durante esta época, por sobre todo el mundo. Cristo está mediando así para nosotros los beneficios de su muerte en la cruz, salvándonos por justicia y no por nuestras propias obras. Eso era algo nuevo y honestamente en nuestras iglesias todavía a veces es difícil para entender eso. Que no somos salvos por guardar los 10 mandamientos, pero es el resultado que ya somos salvos. Amén. Que no necesitamos hacer nada para ser aceptados, pero que somos aceptados y amados porque Cristo ha muerto en esa cruz por nosotros. Eso es una verdad maravillosa y era lo que estaba saliendo a la luz durante este tiempo. En los últimos días de esta tierra en las cuales estamos viviendo, los cristianos serían tentados por la apostasía, pero serán llamados a volver a la verdad divina, el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, y un remanente relativamente pequeño de creyentes fieles responderá a este llamado. Amén. Esto eran las verdades que estaban saliendo durante esta época. Esto era un movimiento que estaba ocurriendo. Las reuniones en tiendas de campaña y los estudios bíblicos llevaron a la gente a una comprensión más profunda del amor de Dios y de sus planes para la humanidad. O sea, ese era el propósito, a través de todas estas verdades, que ellos pudieran comprender, que nosotros pudiéramos entender más profundamente el amor de Dios. Amén. Ya las personas estaban cansadas de las tradiciones y los rituales que habían sido rutina durante tanto tiempo. William Miller llegó a la conclusión de que la segunda venida de Cristo sería un acontecimiento literal y no figurativo o espiritual, que era el razonamiento popular de la época. Pensaban que Cristo iba a venir, pero que eso era simbólico, que eso no era un evento literal. William Miller cambió eso de una manera que fue usado por el Espíritu Santo, porque empezó a estudiar una de las profecías más grandes de la Biblia. ¿Cuál fue? A ver si saben. 2300 días, de Daniel 8 y 9. Se convenció de que predecía exactamente cuándo sería la segunda venida. Entonces, este movimiento, esta organización, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue fundada por la profecía. ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo de la profecía? ¿Por qué es tan fundamental la profecía para esta iglesia? ¿Por qué? En Juan 13:19, solamente quiero que escuchen, Jesús les dijo, les aviso antemano, escuchen bien, a fin de que cuando suceda, crean que yo soy. Ese es el propósito de la profecía, para que nosotros podamos saber que Él es su salvación, que Él es su roca, que Él es su Padre fiel que te va a proveer en todas sus circunstancias que usted se encuentra en la vida, que Él es un Dios de amor. Y estamos al borde de la ley dominical y el fin de este mundo. ¿Sí sabemos eso? ¿Cierto? Cuando miramos a la marca de la bestia, comúnmente pensamos que el domingo no es el verdadero sábado y solamente paramos ahí. No, hay veces comúnmente no pensamos más, pero esta no es una batalla simplemente contra ideas doctrinales, sino una batalla contra el hecho de que Dios es amor. Por eso Elena G. White empezó con el conflicto de todos los siglos, el conflicto, sí, las series, ¿cierto? El primer libro de Patriarcas y Profetas empezó diciendo, Dios es amor. Y cuando usted va al último libro del conflicto de todos los siglos, la última línea, ¿saben cuál es? Dios es amor. Eso es lo que se trata, del carácter de Dios, de quién es Dios. Detrás de esa marca de la bestia hay una mentira grandísima de quién es Dios.
Y si creemos en eso, no vamos a entender que Dios es amor. Entonces, ¿qué ha hecho el diablo? Como él sabe eso, ha traído un movimiento falso de ese medio. Sin embargo, siempre que hay una versión falsa, ciertamente hay una verdadera. Amén. Entonces hay personas diciendo, ay, Dios es amor y esto, y que importa lo que usted hace, y etcétera, etcétera. Y muchos tenemos miedo de esos mensajes cuando escuchamos que Dios es amor, porque pensamos en ese movimiento falso. Pero hay uno verdadero. Y Cristo dijo, todos van a saber que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué? Los améis los unos a los otros. Exactamente. La creencia del amor. Entonces, ¿por qué llamó Dios a este movimiento adventista del séptimo día? Para demostrar quién es Dios. A través de estas ideas doctrinales, pero no simplemente eso, a través de su vida diaria. Amén. A través de su libertad de amargura, de impaciencia, de frustración, de lo que sea. A través de eso. Porque si paramos con las ideas doctrinales y no tenemos una experiencia más profunda, nadie nos va a creer. Porque las personas en realidad no les importa qué tenemos que decirles, si no saben que nosotros nos importa a ellos. Ellos. Y ese amor no lo tenemos. Ese amor lo necesitamos recibir desde arriba. Ya voy a terminar, Isaías 43, versículo 18. Pero olvida todo eso. Dios está diciendo, olvídense de todas esas maravillas que yo he hecho en el pasado, en el sentido de que no se vayan a olvidar literalmente de todo lo que yo he hecho, pero eso no va a comparar con lo que yo voy a hacer. Mire lo que dice, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Versículo 19, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias, y también los chacales y los búhos, por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía, para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Yo hice, pongan ahí su nombre, en vez de Israel, yo hice a ti para mí mismo, y algún día me honrará delante del mundo entero. Ese es su propósito. Su propósito no es ir a su trabajo y proveer para su familia simplemente, no para ir. Su propósito es demostrar el carácter de Dios, es demostrar que Dios es amor, y de esa manera honramos al Señor. Amén. 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 Inclinen sus rostros, vamos a hacer una oración. Querido Padre, Señor, yo sé que realizamos, ojalá que estamos en estos últimos momentos de la existencia de este mundo. Y Señor, usted nos está tratando de preparar, y te quiero dar tantas gracias por eso, Señor. Porque nos cuenta la realidad que viene una crisis. Pero Señor, a través de todas nuestras dificultades ahora, gracias que usted nos está preparando para enfrentar ese momento. Padre, usted conoce cada vida aquí, y yo sé que usted tiene un plan y un propósito y un sueño que usted quiere cumplir en sus vidas. Y Padre, en el nombre de Jesús, pido que la sangre del Cordero pueda ser derramada sobre ellos, sus familias, sus amigos, sobre el hermano que nos ha contado su mamá de su hermana. Amén. Padre, cúbrelos. Amén. Y Señor, que usted nos pueda llenar con esa alegría y esa paz y todos esos frutos del Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos todos de pie y le pedimos
Gracias, Padre, por permitirnos, a través de la palabra de aquí, el hermano, conocer acerca de su vida, acerca de tu obra en la vida de todos nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos pasar un día más en paz y en gracia, y que tu presencia y tu gloria esté en cada uno de nosotros, y que podamos utilizar todo el mensaje de este hermano y salir de esta puerta con paz y gloria, y podemos utilizar toda la sabiduría que tú nos das, Señor, para bendición propia, y para poder saber cada día que solamente existe un camino, Señor, que es detrás de tu presencia, Señor. Que necesitamos tu presencia todo el tiempo, en cada paso que damos en nuestra vida. Te damos las gracias, Padre, por todo, por estar todos juntos aquí, adorando tu nombre, y que tu gloria sea por encima de cada nombre. En el nombre de Jesús te doy las gracias y te damos las gracias a todos por este día, Padre. Amén y amén. Amén. Amén.